con ustedes. Pero uno se va yendo y se va yendo y se va yendo y se va quedando sin la grabación. Y como la pauso al inicio, para no dejar esos 10 minutos ahí, después entro en materia y me fui. Pero bueno, grabemos desde aquí. Entonces esa es la doble distanciación. Entonces los discursos de Jesús en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ¿cierto? Podríamos usarlos como un ejemplo para entender la distancia, ¿cierto? Enriquecedora y fecunda que transforma eso recibido para que lo fundacional sea operante y actual. ¿Sí? Entonces, cuando leemos el cuarto evangelio, ¿sí? Vemos que Juan en el cuarto evangelio lo que trata es de significar esos anuncios, esas proclamaciones de Jesús y esos actos de Jesús. Ustedes saben que en Juan, por ejemplo, en Lucas un milagro es un milagro, en Juan un milagro es una señal. Entonces, en Juan no hay milagros en tanto que milagros. En Juan hay señales, porque Juan está dándole una significación a eso, un sentido a eso, una resignificación, una relectura, si se quiere, a eso, ¿cierto? Porque está siempre poniéndolo en clave de señal. Entonces, cada milagro es una señal, señal de algo. Entonces, el milagro del ciego de nacimiento, pues es una señal de Jesús como la luz del mundo, ¿sí? Que no necesariamente está presente en la curación de Bartimeo, ni en la sanidad de la mujer con flujo de sangre, ni en la resurrección de la hija de, del centurión. En Juan sí siempre anotan algo, apuntan algo, es una señal, ¿no? Y una señal, recuerde que una señal apunta a algo. Aquí tenemos una señal, que esta señal nos está diciendo que hay dos caminos, que hay una variación ahí. Una señal apunta a algo, dirige a algo, señala algo, se llama señal, porque señala. Y eso pasa con Juan, está señalando siempre algo, ¿sí? En los discursos de Jesús en Juan, los acontecimientos, las acciones de Jesús en Juan, siempre tienen esa lógica, digámoslo de esa manera. Muy bien. Círculo hermenéutico. Ahí está el círculo hermenéutico, ¿verdad? Ahí tenemos una mujer ahí como medio llorando, medio sentada, medio aburrida, medio oscurecida, que va al texto bíblico desde su realidad y luego desde el texto bíblico regresa feliz, porque esa realidad es transformada, tocada, impactada por el texto bíblico. ¿Qué es eso del círculo hermenéutico entonces? Cuando se entra en el texto bíblico desde la vida, se explora su reserva de sentido, como vimos en el principio número 2, y se vuelve a la propia situación con la palabra mensaje. Es cuando se produce lo que se llama el círculo hermenéutico. Voy al texto bíblico desde la vida, que está presente, voy desde la vida, una vida deprimida. Quise poner este ejemplo, una vida deprimida, en amargura, en desesperación, en desesperanza, en confusión, en ambigüedad. Voy al texto bíblico a buscar la reserva de sentido, en busca de la reserva de sentido, ¿verdad? Y entonces ahí recibo la palabra mensaje que luego vuelvo a la vida con esa palabra mensaje. Y ahí entonces se produce lo que se entiende o se llama el círculo hermenéutico. Y todos los principios convergen, se configuran, se articulan, hacen trazabilidad o están inmersos en esto que se conoce como el círculo hermenéutico. Ahí está la reserva de sentido, ahí está del texto del autor al texto, ahí está todo lo que hemos dicho ya. Está presente ahí en esa acción puntual del el círculo hermenéutico. Ahí está la acumulación de sentido, ahí está la reserva de sentido, ahí está la selección del texto, ahí en el círculo hermenéutico, porque el círculo hermenéutico es la práctica misma del ejercicio hermenéutico. Voy desde la vida, regreso a la vida, pero voy desde la vida al texto para buscar su reserva de sentido, para encontrar su reserva de sentido y que ilumine mi vida, me transforme, me toque, me resignifique
y entonces me transformo. Ahí está lo que se llama círculo hermenéutico. ¿Listo? La norma, por lo tanto, es ir al texto desde las situaciones vividas para volver a la vida desde el texto. Ahora, releído creativamente. Este principio de la circularidad hermenéutica, si se observa correctamente, resume, como lo estaba diciendo, a todas las demás. Porque es el movimiento que va desde la realidad a los textos y luego desde los textos a la vida. Ahí está el círculo hermenéutico. Ahí está la hermenéutica. Bien, muy bien. Terminemos entonces. Número 9. Recursos literarios para la relectura. Se puede entender como un principio. Una relectura puede significar que el texto simplemente es comprendido desde un nuevo lugar de comprensión que ya no es el del autor. Ahora es el lugar de comprensión del lector. Ahora es el lugar de comprensión del lector. Y ahí surgen varios fenómenos, distintos fenómenos, porque el dicho o texto es reinterpretado y enriquecido para su mensaje a una nueva situación, ¿sí? Como son los discursos del Jesús de Juan. Vamos a verlo más adelante. Pero otro fenómeno que se da allí, que también sucede, ¿sí? Y que sucede mucho, por ejemplo, en los libros proféticos, ¿sí? Es que la proclamación original, o lo que pareciera una proclamación original, es conservada, pero se le anexa una relectura. Eso pasa en los proféticos. Entonces, pasa en los proféticos cuando se hace un estudio juicioso, y eso lo hacen mucho los eruditos, y pasan los salmos también, ¿sí? Pasa que tú ves un texto, una lectura juiciosa, tú ves que el texto viene, y viene con una temática. Por ejemplo, pasa mucho en los profetas con el juicio, ¿no? Es juicio, 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 y ¡pum! De un momento a otro entra como una, ¿cuál es la palabra? Lo que pasa en Isaías, ¿no? Juicio, exaltación, digámoslo así, o sea, no resignificación, sino restauración. Juicio, 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 restauración, juicio, 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 juicio. Uno dice, ¿qué pasó aquí en el texto? Pasan los salmos también. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues es un añadido ahí que hay ahí, ¿cierto? Una adosa a su relectura. Y pasó en la historia, pasó por las necesidades de los pueblos, pasó en la hora de la configuración, en el momento en el que el texto se configuró, se escribió, se redactó en un nuevo momento histórico. Entonces se pusieron esas adopsas que fueron haciendo parte del texto bíblico y son la Biblia y son la palabra de Dios. Pero uno en una lectura juiciosa, bien juiciosa, puede encontrar esos elementos, puede encontrar esos anexos, esas adosas, puede encontrar que ahí hay unos giros que le da el autor al texto. ¿Por qué? Pues porque era relevante para el momento presente, para el momento punto, ¿cierto? Otras veces las relecturas son insertadas en el centro del texto de manera puntual, ¿sí? Es insertada. Severino, por ejemplo, dice que en Isaías 1:18, la parte B, hay un inserto en todo el centro ahí del texto que se refiere al blanqueamiento de los pecados. O que también en Ezequiel 28, 24 al 26, cuando se habla de la promesa de salvación de Israel, en el centro de los oráculos contra las naciones. Entonces hay oráculos contra las naciones, pero en el centro de los oráculos de las naciones hay una dosa, un anexo ahí que da cuenta de la salvación de Israel. ¿Listo? Entonces, suele pasar. Es importante encontrar eso de los recursos literarios para hacer, eh, eh, para las relecturas. Es importante, ¿verdad? Porque eso está presente. En cualquiera de esos textos, el texto antiguo permanece como memoria porque se lo percibe como todavía actualmente. Pero el nuevo mensaje que surge de una nueva situación ocupa un lugar destacado, sobre todo en el centro y especialmente al final
Entonces pasa en el centro para romper, para hacer un cambio, pero también al final porque lo último es lo nuevo. Entonces también pasa eso al final. Y hay una cantidad sin número de ejemplos en los diferentes textos. Miqueas tiene una cantidad de ejemplos que dan cuenta de esto, ¿sí? Que dan cuenta de esto. El final entonces siempre resulta siendo positivo por el contexto de sufrimiento en el que se terminó de recopilar los textos proféticos. Entonces, y analice usted los textos proféticos cuando usted hace este ejercicio de análisis. Usted analiza los textos proféticos y siempre terminan en restauración. Siempre terminan en restauración. ¿Sí? Juicio, 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 sufrimiento, 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 ¡pam! Restauración. Siempre los textos proféticos terminan en restauración. ¿Y eso por qué? Es porque si como se dice, todo esto fue configurado en los tiempos del sufrimiento, en las experiencias de sufrimiento, de cautiverio, de muerte de hijos, de una cantidad de cosas, pues lo que se esperaba era que el mensaje fuera esperanzador. Entonces siempre concluyen con la esperanza, siempre concluyen con la promesa de esperanza, ¿sí? Quedando entonces abierta esa puerta a la esperanza, ¿sí? Entonces toda la Biblia, toda la Biblia es el resultado de un gran proceso hermenéutico. Toda la Biblia es el resultado de un gran proceso hermenéutico. Todos los textos bíblicos interpretan otros textos o tradiciones anteriores, pero desde nuevas situaciones. Todos los textos bíblicos interpretan otros textos o tradiciones anteriores, pero desde nuevas situaciones. Nos vamos a meter en los ejemplos, de hecho, de toda esta cuestión. ¿Dicho? No es lo mismo entonces leer los pasajes de Génesis mencionados en Apocalipsis 22 como textos del Génesis que como textos del Apocalipsis. Por ejemplo, el árbol de la vida. En Génesis es vedado e inaccesible, pero en Apocalipsis, ¿cómo es? Ofreció a los justos y a los mártires. ¿Se da cuenta de la relectura? ¿Se da cuenta el cambio hermenéutico que se da? Es un ejercicio hermenéutico, pero es el mismo árbol de la vida en Génesis prohibido, en Apocalipsis ofrecido. Eso está presente ahí. ¿Listo? Y pasa en los textos una y otra vez de la Biblia. Bien, número 10. Acontecimientos y textos fundantes. Acontecimientos y textos fundantes. Todos los acontecimientos, como los textos fundantes, pueden constituirse, perdón, los acontecimientos, me vi acá, yo estaba perdido, qué pena con ustedes. Los acontecimientos, como los textos, se pueden constituir en fundantes, ¿sí? Cuando son releídos. O sea, cuando se hace una relectura de un texto, ese texto que fue releído, no la relectura que resulta, sino el texto que fue releído, el texto se constituye en un texto fundante, porque es releído una y otra vez desde nuevas situaciones, lo que está diciendo con el Éxodo, ¿cierto? Entonces, carece su volumen de significado, lo que hablábamos ahora de la acumulación de sentido. Y eso hace entonces que funcionen en dos direcciones. Se va a ellos desde la experiencia de vida, se va a ellos para inspirarse, pero también desde ellos se ilumina la realidad vivida. Esos fundantes. Desde la experiencia de vida voy a ellos para iluminarme, pero también desde ellos vengo a la vida para inspirarme, perdón, pero también desde ellos vengo a la vida para iluminar mi realidad. Y ahí hay un ejercicio de círculo hermenéutico, ¿se dan cuenta? Voy y regreso, pero voy a sus textos fundantes para hacer una relectura, y la relectura se hace una y otra y otra y otra y otra y otra, y las relecturas son innumerables. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted, por ejemplo, del hijo pródigo? En tanto texto fundante, vengo a él para inspirarme, pero luego desde él vengo para hacer.
Desde él vengo a la vida para ser iluminado. Entonces voy al texto y del texto a la vida para inspirarme y para ser iluminado. ¿Listo? Y eso ha pasado, el texto por excelencia con el que ha pasado eso es el texto del Éxodo o el texto de la Pascua o el acto o el acontecimiento del Éxodo o el acontecimiento de la Pascua, ¿cierto? Que da cuenta de una cantidad de relecturas de manera supremamente maravillosa en esa popularidad hermenéutica. Bien. Ahora vamos a el sentido alegórico y la relectura, sentido alegórico y la relectura. En la patrística, ustedes saben eso porque pues, ya vieron algo de historia de la iglesia que van a seguir viendo el próximo semestre. En la patrística se habló mucho de la interpretación alegórica, demasiado. Patrística por excelencia la interpretación alegórica y la interpretación alegórica del texto bíblico. No obstante, la alegoría no surge de la reserva del sentido del texto, sino que es inyectada en él. Y se inyecta la alegoría en el texto desde un conocimiento que tiene el autor o que tiene el intérprete, donde hace como una especie de montaje, ¿sí? Donde como hace como una especie de montaje sobre el sentido literal, ¿sí? Entonces, el ejercicio alegórico es una cosa que se entiende bien, porque la lectura alegórica sí es hermenéutica, pero se agota en sí misma, o sea, agota el sentido, ¿sí? Agota el sentido. Se convierte en texto, pero agota el sentido, ¿sí? O sea, ya no da más significación, ya no da más posibilidad, ya muere ahí, digámoslo de esta manera. ¿Mm? Y cuando se habla de exégesis tipológica, que ustedes van a explicar un poquito de eso, se está hablando entonces de un sentido alegórico. ¿Existe el sentido alegórico? Sí, pero el sentido alegórico pues es eso, algo que le inserta el intérprete o el autor al texto, que se lo sobrepone, que se lo superpone desde su realidad para darle sentido. ¿Listo? La alegoría entonces, que es hermenéutica, eh, es una tradición inmóvil, vacía el sentido original del texto. En cambio, la relectura se alimenta y otra vez del texto, cuya capacidad de donar sentido es inagotable. Por eso nos inclinamos. Entonces entendemos que la alegoría es hermenéutica, pero se agota la alegoría y debemos recurrir es a la lectura, a la relectura, porque la alegoría es inmóvil y agota el sentido. Lo anula porque es alegórico, ¿sí? Entonces agota el sentido, aplica, se convierte en texto y muere. Entonces, ¿hay alegorías en la Biblia? Sí, en la Biblia hay alegorías. ¿Qué puedo hacer yo interpretación alegórica? Eso había que revisarlo con mucho cuidado, con mucho juicio, ¿verdad? ¿Se puede? Sí. Yo recuerdo que yo una vez me puse a interpretar un texto alegóricamente y me pegué una encartada, pero una encartada, y yo me hice el loco, ¿sí? Yo me hice el loco, me dio pena, pero un oidor juicioso, me dijo, hombre, mi hermano, usted explicó qué era esto y qué era esto, qué era esto, pero no explicó qué significaba esto, eso qué significa. Y yo quedé como, ¿qué me le invento este man? O sea, en serio, o sea, esas cosas le han pasado a uno, ¿sí? Esas cosas le han pasado a uno. ¿Sí? Yo dije, yo no vuelvo a interpretar alegóricamente, yo tengo que ser más juicioso en mi interpretación bíblica. ¿Sí? Que acercarme mejor a esto. No puedo ser tan, no puedo estar inventando cosas yo aquí, sacadas de debajo de la manga como el mago, sino hacer ejercicios más juiciosos. Bien, dígame, Luis y Dairo. Profe, llegó un momento en que los discípulos, escuchando a Jesús, y Jesús les hablaba, y ellos dijeron, ahora vemos que ninguna alegoría dice. Era muy común de pronto hablar en alegorías en aquel momento.
Claro, Y eso era común. la Biblia lo dice, era muy común hablar en ello. Era muy común. Tú encuentras alegorías en el libro de los jueces, ¿recuerdas? Eh, y era común hablar en alegorías. Era común hablar en alegorías. Y en la patrística, en la interpretación alegórica, en la patrística era la interpretación por excelencia. ¿Sí? Siempre se alegorizaba. Pero hoy ya con todas las ciencias de interpretación que tenemos, pues creo que uno no necesita recurrir al hecho alegórico. Creo que uno puede distanciarse, de hecho, del hecho alegórico. Bien, terminamos con este cuadrito ahí. Con este cuadrito ahí que vamos a tratar de explicar. ¿Listo? A ver, resumamos este capítulo diciendo esto. Las flechas de abajo hacia arriba, ¿sí? A ver. Entonces tenemos el diagrama. Tenemos el acontecimiento, ¿cierto? Tenemos el acontecimiento. La palabra, entonces, ese acontecimiento tiene un nivel lingüístico y un nivel práctico. Nivel práctico se refiere a las prácticas, nivel lingüístico se refiere al texto, a la palabra, ¿verdad? Entonces, ese acontecimiento que es interpretado por la palabra, es decir, la palabra interpreta al acontecimiento, ¿cierto? Que surge de una vertiente lingüística, ahí está arriba, ¿sí? Surge de una vertiente lingüística, entonces acontecimiento, así lo puedo poner aquí. Está el acontecimiento, ese acontecimiento desde un nivel lingüístico es interpretado por la palabra, ¿verdad? Es interpretado por la palabra, desde esa vertiente lingüística. Esa palabra entonces, ¿sí? Va a la lengua y desarrolla un sistema de actualizaciones que va cada vez desarrollándose como palabra interpretativa. Entonces esa palabra luego se convierte en tradiciones. Recuerde que eran tradiciones orales, lo que nos contaron nuestros abuelos, lo que nos contaron nuestros padres. De hecho, hay un libro nuestros padres nos contaron que se llama así, que te da cuenta de todo esto. Pero luego eso se va convirtiendo en un ejercicio canónico y la Biblia, entonces en la Biblia tenemos el canon está cerrado, está ahí, pero luego de eso vamos a las relecturas, ¿sí? Entonces, el acontecimiento que en el nivel lingüístico es interpretado por la palabra, esa palabra entonces se configura una serie de tradiciones, vivencias, experiencias que se fueron contando, que se fueron relatando, que se fueron transmitiendo en una tradición oral, que luego se convierte en un ejercicio canónico, se convierte en escritura, se convierte en texto, se convierte en canon, y ese canon entonces que hoy lo tenemos como Biblia, como palabra de Dios, Biblia, del texto escrito, pues da cuenta de unas relecturas, pero abre el horizonte para nuevas relecturas que no son canónicas, que no son, que no vamos a abrir el primer libro de Atiencia, ¿cierto? La primera Atiencia, capítulo 1, pero que obedece a una serie de lecturas. De hecho, de ese canon entonces han salido comentarios, de ese canon han salido una cantidad de textos, sermones, entonces usted va a la editorial CLIE y compra los sermones de Samuel Vila, y es un libro así gordote de los sermones de Samuel Vila, o usted también compra los sermones de Charles Spurgeon, y usted tiene eso, y eso se ha convertido en una reserva de sentido, se ha convertido casi que en el magisterio, lo que nos decía Olga Vélez en el curso de misionología, en el magisterio de los protestantes, ¿cierto? Y a veces en los comentarios bíblicos, pero todo eso, esos sermones, esos comentarios, esos compendios, todo eso obedece a un momento, a un contexto histórico, una serie de relecturas que no son palabras de Dios, pero que a veces podemos ir a ellas para buscar referencias, para revisar cosas, para ampliar el estudio, para interesar más, para aclarar términos, una serie de cosas, pero que no aplican para predicarlos hoy, por ejemplo, porque obedecen a otros contextos, tanto culturales como históricos, como sociales, como políticos, como geográficos también, ¿verdad? No puede coger y predicar el sermón de Charles Spurgeon hoy. No puede de pronto ir a esas cosas que hizo Charles Spurgeon. Hay todo un compendio sobre los salmos donde habla de cómo Charles Spurgeon los interpretó y otros autores. Es interesante, ¿no? Acercarse a eso
porque ve ahí las técnicas de interpretación y mira, puede aclarar términos y una cantidad de cosas, pero tú tienes que construir tu propio ejercicio de estudio desde tu propia realidad, de tu propia mirada. ¿Listo? Entonces, esa es pues la vertiente desde el punto de vista lingüístico, pero hay otra vertiente que es la instrumental, ¿cierto? Que es la otra, la práctica, por su referencia a lo que llamamos prácticas sociales, ¿cierto? Prácticas sociales, prácticas reflexionadas, ahí están las prácticas sociales, las prácticas reflexionadas. Y cuando las dos se encuentran, cuando se encuentran esas dos prácticas, cuando se encuentran las prácticas sociales o reflexionadas, y se encuentra cuando se encuentra, mejor dicho, ese nivel lingüístico y ese nivel práctico, ¿cierto? En la palabra interpretada es cuando se desarrolla entonces ahí todo ese ejercicio que estamos viendo eh, de las tradiciones y luego del canon y una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, para construirlo. Acontecimiento, nivel lingüístico, nivel práctico. Nivel lingüístico lo interpreta la palabra, el nivel práctico el acontecimiento da cuenta de unos efectos históricos que van constituyéndose en palabra y el encuentro de estas va produciendo unas tradiciones y esas tradiciones producen unas nuevas prácticas y un canon, que el encuentro de esas tradiciones con las nuevas prácticas produce un canon que nos va llevando a unas nuevas relecturas, pero que también da cuenta de unas nuevas prácticas. Eso ahí como medio cantinfludo, pero por ahí es la cosa, ¿cierto? Por ahí es la cosa. ¿Listo? Entonces, las flechas de abajo hacia arriba indican que el nivel de las prácticas es el que determina y clausura una y otra vez la lectura convertida en la lectura. ¿Sí? Produce la lectura, la clausura, pero vuelve y la abre, ¿cierto? Y esto implica que la relectura creativa de la Biblia, desde debe siempre estar acompañada de una reflexión de fe, debe estar siempre acompañada de un análisis, debe estar siempre acompañada de una vivencia, de una experiencia de fe desde la vida misma. Cuando eso no pasa, entonces no hubo ahí revelación, o por lo menos revelación desde el punto de vista progresivo. Entonces, siempre la interpretación bíblica, siempre la de lectura, siempre el análisis, siempre la interpretación, siempre el ejercicio de acercamiento al texto bíblico implica prácticas, implica experiencias, implica vivencias, y eso, de eso se encarga. Eso es lo que estudia la hermenéutica. Por eso otra vez el círculo hermenéutico. La vida del texto es toda la vida. O sea, tiene que tocar la vida. Tiene que producir experiencias de vida. Tiene que producir acciones de vida. El acontecimiento entonces es el origen, el punto central del proceso hermenéutico. El punto central del proceso hermenéutico es el acontecimiento. ¿Cómo es recogido? Es recogido por la palabra, tradición, por un lado, ¿cierto? Que fundan nuevos acontecimientos por el otro, el efecto histórico, nuevos acontecimientos, ¿cierto? Por el otro. Y en tercer lugar, define por su continuidad significativa esos acontecimientos. Recreación de palabra y tradición en un itinerario constante hasta que se constituye el canon, sus propias relecturas, y esas acompañan procesos vitales de las comunidades de fe, nuevas prácticas. Entonces, eso es lo que sucede con la Biblia. El acontecimiento se constituye en palabra, en tradiciones, pero eso produce unos efectos históricos, unas prácticas de vida que se van configurando en tradiciones, que se van constituyendo en cánones, pero que van siguiendo, tocando la vida, produciendo nuevas prácticas, nuevos efectos históricos, nuevas acciones que van configurándose en relecturas, que siguen produciendo vivencias y procesos vitales en las comunidades de fe. O sea, eso tiene que pasar en la Biblia. Y de ese ejercicio da cuenta, pues, el hecho hermenéutico. A ver, Fran. Pastor, cuando usted dice el acontecimiento ¿Quién me y adelanta? pensando, por ejemplo, pensando en los salmos y, por ejemplo, en las cartas, eh, donde de pronto los salmos son más, decir, como más
no es un suceso, sino que como un sentimiento o algo que está expresando el autor. En las cartas ¿Qué pasó? también. Se me fue, mano. No me escucha, no me escucha. ¿Qué pasó? Se me Hola, fue, profe. Fran. A ver, Dairo, porque Fran se me... Pasó atención, mano. No lo quieren dejar hablar, ¿sí ve? Pero anfitriona Noemí, le toca seguir la clase. Ah, pero es que no fui yo, entonces fue él el que se fue. Tranquilo, ya Noemí le da la palabra. Ludwig es el monitor, ¿no? No, señor. Revise ahí el grupo y ahí dice Noemí Romero Mesa, anfitrión. Ahora usted por curioso queda encargado. Sí. Toma para que lleve. Sí, pero Ludwig, me acuerdo que en el primer semestre lo nombraron monitor del equipo. ¿Cuál tiene Tienes, ser, Ludwig? Edilson, vamos en van el a cuarto recordar. semestre. Vamos en el cuarto semestre, Edilson. Por curioso queda encargado usted. O le tocó atencia. Oiga, como la clase de la anfitriona es Noemí, entonces en silencio. Atrévete a bajarme la mano, pues. Véanla. Esa muchacha es brava. Ustedes hacen, profe. Me sacó, qué pena con ustedes. Me quedé nulo, quedé ido. Estaba hablando Fran y pensaba que era Fran que se había quedado y era yo. Era usted echándome la culpa a mí, si ve. Sí, yo, Fran, no te oigo, no te oigo. Y resulta que nadie me escuchaba y cuando me di cuenta estaba era por fuera. Ok, Fran, ahora sí, retoma. Profe, es que cuando usted habla el texto es un acontecimiento y pensando, por ejemplo, en los salmos y pensando también en las cartas, donde los salmos de pronto son más sentimientos expresados del autor, algo que el autor está viviendo o está sintiendo, mejor dicho. Sí. O también en la carta, por ejemplo, cuando Pablo le habla a Timoteo y vemos que es un tema específico que tratan los dos. Entonces, ahí el acontecimiento es ese acontecimiento histórico que se da, por ejemplo, entre Pablo y Timoteo. Y en el salmista también entonces vendría siendo ese momento que está viviendo el autor. Claro, el acontecimiento es, en esencia, su momento de vida, pero recuerden que ese salmo puede también dar cuenta de una relectura de un acontecimiento fundante, ¿sí? De un acontecimiento fundante. Pero siempre hay un acontecimiento que luego, desde el nivel lingüístico, va a dar cuenta de una palabra, pero ese acontecimiento también desde el nivel praxeológico va a dar cuenta de un efecto histórico, ¿sí? Pero el acontecimiento siempre es el fundante. O sea, ten en cuenta que el fundante no es el texto, ¿sí? El texto del Evangelio nos habla de Jesús, pero ¿cuál es el acontecimiento? ¿Verdad? La encarnación, el nacimiento. Hablamos de soteriología, hablamos de la salvación, pero ¿cuál es el acontecimiento? La cruz, la redención, perdón, la cruz, la resurrección. Entonces hay acontecimientos puntuales
que luego se configuran en palabras y se van constituyendo en una serie de dichos, de expresiones, de vivencias, pero al mismo tiempo de vivencias y de prácticas, ¿cierto? Que fueron surgiendo desde el nivel lingüístico y desde el nivel praxeológico para constituirse en tradiciones orales, luego tradiciones escritas, luego el canon, pero también nuevas prácticas, fueron configurando nuevas prácticas a lo largo de los procesos, pero ahí ya se está dando toda una dinámica de relectura, que al final entonces da cuenta de nuevas relecturas y de nuevas prácticas y de nuevas vivencias, pero siempre el acontecimiento se constituye en palabra, tiene que configurar experiencias praxeológicas. O sea, la praxis, es decir, la vivencia de la comunidad de fe siempre está conectada con la palabra, o sea, el nivel praxeológico siempre está conectado con el nivel lingüístico, pero el punto de origen siempre será el acontecimiento. En el texto bíblico, mire la creación, hay un acontecimiento, ¿sí? Y a veces el acontecimiento es la experiencia de vida de unas comunidades que hace que surja un texto, que eso podríamos decir en el libro de Génesis, como lo estudiamos en antropología. Hay una experiencia de vida, una serie de vivencias, de experiencias, de comportamientos que deberían configurarse, deberían entenderse, interpretarse y surgen entonces los mitos, ¿sí? Entonces es importante pues entenderlo también desde esa perspectiva. Entonces siempre el acontecimiento es el elemento fundamental. Bien, tengo 20 minutos, vamos a ver si alcanzo a tirarles esta cuestión que quiero dejarles sobre la mesa. Voy a irme rápido, no voy a detenerme mucho. Me van preguntando lo que no van entendiendo. Y creo que sería importante. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo métodos exegéticos donde dice sí? Pues están viendo un documento de Word. No, métodos exegéticos, Listo, muy bien. herramientas, habilidades, Me devuelvo. Métodos componentes. exegéticos, método retórico, análisis literario. ¿Listo? Voy a meterme aquí porque quiero que hagan un ejercicio. Herramientas para acercarme al método exegético. Esto les dije hace 8 días que lo íbamos a trabajar. Entonces tenga a la mano mínimo 2 versiones diferentes. ¿Qué recomiendo? Una versión literal y una versión dinámica o funcional. ¿Qué es eso? Una versión literal es Biblia de Jerusalén, versión Reina Valera. Una versión de equivalencia dinámica o funcional es una versión internacional, es traducción en lenguaje actual, ¿sí? Palabra de Dios para todos no, porque eso es una paráfrasis, eso no es una versión bíblica. Bueno, muy bien. NTV, bien, listo. Habilidades, observar. Mira, huele, palpa, degusta, escucha, participa. Entonces, observe. Acostúmbrate siempre a hacer preguntas. Ya ustedes saben eso porque lo hicieron en el ejercicio anterior. Una buena pregunta, una buena respuesta. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? ¿Listo? Las preguntas de información. Eso ya ustedes lo saben hacer. ¿Qué hacer? Los componentes. Texto en su contexto. Nosotros nos acercamos al mundo de texto. Texto en nuestro contexto. El texto se acerca a nosotros. Texto en nosotros. El texto nos lee, nos confronta y nos llama a conversión. ¿Listo? Eso tiene que pasar. Los 3 componentes. Veámoslo de esta manera. Detrás del texto, delante del texto, en el texto. ¿Listo? Muy bien. El contexto mayor del pasaje. Entonces, mire, primera lectura. La primera lectura tiene el propósito de encontrar el tema central. ¿Cuál es el tema o idea que más se repite en el libro? Está hablando de un libro, pero también se puede hacer un relato. Después de la primera lectura, parece que existen varios temas centrales. Entonces, ¿cómo saber cuál es realmente el tema central? La pregunta, seguimos. La segunda lectura te ayudará a confirmar si el tema elegido es realmente el principal. Entonces, subraya. La Biblia se lee rayándola. La Biblia hay que rayarla, ¿sí? Hay que rayarla para interpretarla, para entenderla, y hay que rayarla con colores, distintos colores. Un estudioso de la Biblia debe tener resaltadores de diferentes colores, esferos de diferentes colores, o debe imprimir el texto y rayar, y debe tener documentos donde tiene rayada la Biblia, rayada y anotando, y escribe aquí, escribe acá, porque así es, la Biblia se estudia, ¿sí? La segunda lectura te ayudará a confirmar si el tema elegido es realmente principal. Subraya en esta segunda lectura las palabras clave que hablan de ese tema que tú más viste que se repetía. Lee nuevamente, tercera lectura,
y marca la palabra, palabras que más se refieran a ese tema que tú estás considerando que es el principal. Para esta lectura se recomienda la versión de Reina Valera, que ofrece mejor ayuda, pues en ella la traducción refleja más de cerca la forma, el estilo y las palabras del idioma original. Eso es interesante para el estudio. ¿Listo? Bien, tercera lectura. Tiene como propósito ayudarte a hacer el bosquejo del libro. Bosquejo del libro, eso es estructura. Señala el contenido característico de cada lección. El texto clave se recoge en una porción puntual de la escritura. Miremos esto, por ejemplo, Filipenses. ¿Sí? Entonces aquí uno empieza. Aquí ya hay una estructura de Filipenses. ¿Sí ven? Capítulo 1, versículo 1 y 2, saludo a todos, del 1 al 11, oración por todos, tarata. Entonces ahí uno va dándose cuenta que la unidad y no el gozo, como dicen muchos autores, la unidad y no el gozo es el tema principal de Filipenses, la unidad y no el gozo. Entonces uno puede hacer esta estructura, aquí pone las organizaciones estructurales, aquí pone los temas centrales o los temas claves de cada uno de estos contextos. Entonces aquí hay una unidad de sentido, aquí hay una unidad de sentido, aquí hay una unidad de sentido, aquí hay una unidad de sentido. ¿Listo? Miremos eso un poquito más adelante. Éxodo. Tema central de la servidumbre al servicio. Texto central del Éxodo. ¿Sí? Texto central del Éxodo. Éxodo 19, del 4 al 6. Es el texto central de todo el libro. La estructura. Miren, aquí está estructurado todo el libro de Éxodo. De la servidumbre, capítulo 1 al capítulo 12, verso 36. Asia, hay todo un Asia, todo un ejercicio de movimiento en el Éxodo del capítulo 12 al capítulo 18, verso 27. El servicio, capítulo 19, 1 al 40, 38. Mire la estructura de Éxodo. En 3 momentos está la estructura de Éxodo. Texto clave está al inicio del tercer momento. El texto clave. ¿Qué hace el texto clave? Nos recoge toda la idea. Lea alguien, lea Ludwig, lee 19, 4 al 6 de Éxodo, por favor. ¿Escuchaste, Ludwig, cierto? Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta cómo muestra el movimiento de Egipto al servicio a Dios? Muestra todo el movimiento, toda la línea de movimiento, y eso es lo que pasa en todo el relato. Los sacó de Egipto, los trajo, los constituyó, los reservó para él como gente santa y sacerdotes que están al servicio de su Señor. Ahí está el movimiento en el texto. Pero esto es un ejercicio de, ¿cuántas veces tocó leer Éxodo para llegar a esto? 5, 6 veces. Tocó rayar todo el libro, tocó entender la estructura y tocó constituir la estructura. ¿Se puede hacer con un libro entero? No les voy a pedir que lo hagan con un libro entero, sino que lo hagan con un texto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, teniendo esto presente, ¿verdad? Teniendo esto presente, las herramientas, las habilidades, observar, acostumbrarse a hacer preguntas, los componentes, el texto en su contexto, el texto en nuestro contexto, el texto en nosotros, tiene que venir a nosotros, tiene que transformarnos, tiene que convertirnos, tiene que confrontarnos, tiene que leernos, entender que hay que ir detrás del texto, que hay que venir delante del texto a nuestro hoy, pero que siempre el texto es lo más importante, hacer una primera lectura, una segunda lectura, una tercera lectura, constituir una estructura, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con nuestro texto. Entonces, detrás del texto, contexto histórico y geográfico, contexto sociocultural, contexto religioso, contexto ideológico político. Esto es bueno hacerlo si el texto te lo pide, ya les había dicho eso. Recuerda, el texto pone la agenda. Si el texto no lo pide, no le ponga a hacerlo. Que el texto le ponga la agenda, que el texto le marque el mapa, que el texto le determine la ruta. Porque vamos a trabajar es con el texto. ¿Listo? El texto es lo que nos interesa. El texto, entonces, detrás del texto, el texto, aplicación de los métodos de análisis literario modernos.
el método retórico y el análisis literario. Ahí estamos metidos en el análisis literario. ¿Listo? Que les dije que lo íbamos a hacer. Preguntas. O con estas preguntas, yo les voy a poner esta diapositiva para que hagan la tarea. ¿Cuál es el género literario del texto? Usted necesita descubrir cuál es el género literario del texto. ¿Qué van a escoger? Ojo con la tarea. Van a escoger, estamos grabando, ¿cierto? Sí. Van a escoger un relato del Antiguo Testamento, una unidad de sentido. Ya les voy a mostrar ahorita la que yo elegí, el trabajo que yo hice. Van a escoger un relato del Antiguo Testamento. Se van a preguntar, van a hacer todo el ejercicio, ¿cierto? Porque van a hacer la estructura. Luego que tienen la estructura y todo lo que ya vimos atrás, entonces se van a preguntar, ¿cuál es el género literario del texto? ¿Cuál es la función retórica del texto? O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué recursos literarios usa este género particular para lograr los efectos retóricos esperados? Entonces van a preguntarse por género literario, función retórica, recursos literarios. Ya saben ustedes que el género literario está el narrativo, está tal, ¿cierto? El dramático, el poético. Ya saben ustedes que la función retórica, pusimos el ejemplo del chiste, ahorita lo traemos otra vez ese ejemplo, es el efecto que quiere producir en el lector o en el oyente. Sabemos que los recursos literarios son la metáfora, la hipérbole, la síndice y todas estas figuras literarias o recursos literarios. Muy bien. Pueden consultar Google, ChatGPT, todo lo que quieran para preguntarse cuáles son los géneros literarios y cuáles son los recursos literarios. ¿Va? Porque no, pues no los voy a dar. ¿Cuál es el género literario? Este fue el texto con el que yo trabajé entonces. Yo trabajé con Éxodo 17 del 8 al 16, la guerra contra Amalek. Yo trabajé con este texto. Hoy, este trabajo lo hice ya hace algún tiempo. Hoy le haría cambios a esto. Hoy le haría cambios porque esa es la idea, que esto sea dinámico. Pero voy a presentarles mi ejercicio. Entonces, mi respuesta al género literario es, este texto es una narración con las características de guerra. Podríamos llamarlo narración épica. Entonces, una narración épica. ¿Por qué? Porque es una narración que tiene características de guerra. Guerra contra Amalek. ¿Listo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la función retórica del texto? Perdón, entonces la pregunta es, ¿qué efectos se espera que tenga sobre la audiencia el género específico? La dinámica retórica que estoy explicando es el conjunto de efectos que se espera que produzcan en el lector los recursos literarios. La dinámica retórica o la función retórica es el conjunto de efectos que se espera que produzcan el lector o el oyente los recursos literarios. El fin esperado o remate del chiste es algo propio del género con la característica de chiste. Pero la risa producida por el final inesperado del chiste es la dinámica retórica. Entonces, dése cuenta, el final inesperado remate del chiste es algo propio del género, pero la risa que la gente se cae, ese final inesperado del chiste, esa risa es significado de la dinámica retórica. Me quiere volver a caer la señal. Voy a apagar mi cámara. Está molestando mi señal por alguna razón. Continúo. ¿Cuál es la función retórica del texto? ¿Cuál texto? Este de Éxodo 17, 8 al 16. ¿Cuál es la función retórica de ese texto? Yo puse 3 funciones retóricas. La que más me gusta y con la que yo trabajé es con la tercera, pero puse 3 opciones, porque uno pone varias para ir encontrando, ir decantando, ir mirando cuál es. Entonces, la primera, mostrar por medio de la experiencia del pueblo de Israel la manera en que debemos asumir las diferentes situaciones de oposición que se presentan contra el pueblo de Dios. Primera. Convencer que Dios es nuestro aliento, esperanza y salvación, así que debemos buscarlo para obtener victorias. Pero yo me quedo con la tercera. Exhortar a la cooperación comunitaria en la consecución de objetivos comunes o al enfrentar dificultades comunes. Esta es para mí, para Eison Angulo, la función retórica de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Función retórica para mí, exhortar a la cooperación comunitaria en la consecución o en el logro de objetivos comunes o al enfrentar dificultades comunes. ¿Cómo? Dice, ¿cómo
el autor, cómo usa el autor los recursos literarios. Entonces ahora vamos a mirar qué recursos literarios. Yo encuentro este recurso literario, el diálogo entre los personajes. Hay una lógica de diálogo, que es otro elemento, anoten eso, otro elemento que se usa, que se debe revisar mucho en el ejercicio de interpretación bíblica, es el diálogo, como la repetición, como la metáfora. El diálogo es supremamente importante en el ejercicio de interpretación. Entonces encuentro diálogo entre los personajes como recurso literario, encuentro representatividad como recurso literario. Vemos que Moisés va a la cumbre del collado, que eso representa la cercanía con Dios. Encuentro la simbología, entonces Jehová Nisi, Dios es mi bandera. Con esta declaración asevera la verdad de que Dios tendrá guerra con Amalek hasta borrarla de la faz de la tierra. Encuentro la metáfora, la vara de Dios en mi mano, ¿cierto? O el símil, quizás se refiere al poder de Dios. Encuentro un ejercicio de ley, causa, de efecto y contraste. Cuando Moisés subía sus manos, Israel prevalecía. Más, el más y el pero siempre denotan contraste. Cuando las bajaba, prevalecía mal. Entonces, ¿ahora está la ley, causa, de efecto? Subía las manos, Israel prevalecía. La causa y el efecto. Subía las manos, Israel prevalecía, efecto. Causa, bajaba las manos, prevalecía mal, efecto. Pero esa causa y efecto está enmarcada dentro de un contraste que está determinado por la palabra más o pero, generalmente en la Biblia. ¿Listo? Si tienen preguntas, me las hacen. Hipérbole, veo una hipérbole. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Para mí es una hipérbole, una exageración. ¿Listo? Muy bien. Aquí está el ejercicio, aquí está el trabajo que yo hice con el texto. Mire, aquí están los 10, los 8 versículos. Aquí está que trabajé con la Dios habla hoy, con la traducción del lenguaje actual y con la nueva versión internacional. Y aquí está el ejercicio, el trabajo que hice con mi texto. Usé 3 versiones, ¿sí? Para hacer este ejercicio, más la Reina Valera. Y entonces señalo y hago unos ejercicios. Señalo, entonces, 8 veces se hace referencia a pelear. Y pelear es un movimiento en la guerra. Entonces, peleo y des en cuenta que con amarillo, ¿quiénes son los actores y sujetos de la pelea? Entonces voy a mirar quiénes son, luego voy a mirar quiénes son los actores y sujetos de la pelea, ya les voy a mostrar eso. Entonces vino Amalek y peleó, sale a pelear, Moisés peleando, prevalecía como efecto del movimiento de la pelea, deshizo como efecto de la pelea, filo de espada como acción de la pelea, guerra como acción de la pelea. ¿Sí? Entonces todos estos yo los pongo en amarillo y los uso como referencias a pelear. ¿Sí? Y luego encuentro 10 veces que 10 veces se hace referencia a las manos. Y me pregunto, ¿quiénes son los actores que determinan lo que hace la mano? Y entonces aquí está mano, 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 las manos sostenían sus manos, manos, escribe, ¿con qué escribe? Con la mano, edificó, con las manos, mano. Y todos estos los traigo acá y los traigo acá para seguir haciendo mi ejercicio. ¿Listo? Esto tienen que hacer ustedes con su texto. Muy bien. Y aquí yo señalo este versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, más cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y lo tengo subrayado en rojo porque creo que es un versículo determinante, que es un versículo importante, que es un versículo que determina el movimiento y lo que va a significar el secreto o no de la victoria. ¿Listo? Bien, continúo. Le aplico el sistema quinario a eso que se los mostré hace 8 días. Le aplico entonces el análisis narrativo en el sistema quinario. Entonces busco número 1 el escenario, busco número 2 la complicación, busco número 3 el clímax, busco número 4 el desenlace y busco número 5 el cierre. Esta es la manera como yo estudio la Biblia. Bueno, una de las maneras como yo estudio la Biblia. ¿Listo? Entonces hago este ejercicio. Explico ahora, ¿qué es eso? Escenario. Este nos presenta el ambiente en el cual se va a desenvolver el relato. Nos muestra el lugar, los personajes. Toda buena narración siempre da el escenario. Nudo o complicación es cuando las cosas se complican. Aquí se demuestra qué tan bueno es el escritor o el redactor. Clímax, la cámara se cierra y todo corre como en cámara lenta. Es el punto más alto de la narración, el momento cumbre.
Desenlace, cuando la trama se ha desarrollado y se soluciona el problema. Y cierre, conclusión del relato o unidad del sentido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para mí el clímax está aquí. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y otro del otro, y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Encontraron la estrategia, la solución, y Josué desenlace. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto, cierre. ¿Listo? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escogen los varones para yo a la cumbre del callado y la mano de Dios en mi mano. Y Moisés dice, ahora ahí está el escenario. Ya lo voy a mostrar acá. Escenario, verso 8 y 9. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Nos presenta los personajes. Verso 9 y 10. Moisés, Josué, en el Amalek, ¿cierto? También está ahí en el 10, en el 9. Escogen los varones, sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado de la vara de Dios en mi mano. Pero me presenta otros personajes. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur, aparecen dos personajes más, subieron a la cumbre del collado. ¿Listo? Nudo, complicación, versos 10 y 11. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alcemos a sus manos prevalecía Amalek contra la. Versículo clave para mí, la victoria está en la dependencia de Dios, el versículo 11. Pero ahí está la cosa complicada, eso es súper complicado, porque cómo es que este man se le va a caer en la mano y esta gente nos mata, sube la mano y nosotros lo matamos, pero cómo es que vamos a resolver. Está la complicación de película. Clímax, verso 12. Y las manos, es el clímax el 12, corrijo entonces. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos uno de un lado y el otro del otro, y así hubo firmeza en sus manos hasta que puso el sol. Allá llegamos al momento cumbre. Desenlace, Josué deshizo a Amalek a filo de espada y cierre, versículos 14 al 16. Josué dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y se va cerrando. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Hay una cosa que se llama delimitación, que le permite a ustedes hacer la estructuración del texto. Y esa delimitación, uno debe determinar uno en la delimitación debe determinar las brechas duras y las brechas suaves. Las brechas duras, perdón, nos hablan de los límites externos del texto. Y las brechas suaves nos hablan de los límites internos. Entonces hay delimitación interna, delimitación externa. Las brechas duras pues me hacen como ese corchete y las brechas suaves me van marcando como los momentos para poder hacer una estructura. ¿Listo? Entonces, para marcar las brechas duras yo debo tener en cuenta cambio de tiempo cronológico y o gramatical, de pasado a presente, de tal. ¿Listo? Y cronológico, ayer, hoy, mañana. Cambio de lugar, aldea, casa, ciudad, país, región, cambio de lugar. Cambio de personajes, aparece un nuevo personaje o alguien desaparece. Cambio de tema, ¿de qué se habla ahora? Ya se habla de otra cosa, entonces ahí hay otra delimitación, ya se me cerró, ya se cerró una unidad de sentido. Delimitación de nuestro pasaje, miren cómo yo delimito el pasaje. Verso 8, yo veo las brechas duras en el verso 8 y en el verso 8, en el verso 8 y verso 14, perdón, yo veo las brechas duras. Versículo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Este versículo marca el inicio del relato y lo delimita, dado que inmediatamente cambian el tiempo gramatical, mostrándonos un diálogo entre Moisés y Josué. ¿Sí? Inmediatamente seguido a este momento de entonces vino Amalek a pelear contra Israel en Refidim, inmediatamente Moisés habla o sea, nos cambia el tiempo gramatical y nos mete en un diálogo. Ya no nos están relatando, contando algo, sino que ya nos meten, nos hacen el zoom, nos introducen en la película y encontramos a Moisés hablando.
Versículo 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Este versículo marca un cambio en la dinámica del texto, dado que se da de nuevo un cambio en el tiempo y tipo gramatical, pues de nuevo regresa un diálogo entre Jehová y Moisés. Esa es mi delimitación, puede ser otra, esa es la mía. ¿Listo? Bien. Brechas suaves, entonces el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Este pasaje marca un tiempo en la trama. Pasa de la presentación de los personajes a la puesta en acción de Josué y el inicio propio de la batalla. 11 al 13, ahí encuentro otra brecha suave. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, cuando las bajaba prevalecía Amalek, las manos se cansaron, ta. Aquí el relato toma un giro y se enfoca en lo que está sucediendo en la cumbre del collado y el resultado de la acción de Moisés al levantar las manos. Versículo clave, la victoria está en la dependencia de Dios. Verso 11. Verso 13, otra brecha suave encuentro ahí. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. De nuevo aquí el relato gira hacia Josué. Se dan cuenta que me saca de la cumbre y vuelve y me mete en el campo de batalla. Y el efecto de la acción de Hur y Aarón al lograr que sus manos fueran, que las manos de Moisés fueran sostenidas en lo alto. Dice el relato que deshizo a Amalek y a su pueblo. Verso 14, Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Ya para este momento de nuevo se marca una diferencia gramatical y el camino hacia el cierre del relato. La dependencia de Dios para una victoria comunitaria. Mira, aquí ya amplié esto, ya no es el verso 11, sino del 10 al 13. Aquí ya amplío yo. Porque encuentro que los elementos de mano, pues me dan un elemento vital. La repetición de la palabra mano para mí es clave en este relato. Clave en este relato. La repetición de la palabra mano. ¿Listo? Bien. Personajes. Hay tres tipos de personajes. Así explico, aquí explico. Hay tres tipos de personajes generalmente. El personaje completo o de pleno derecho, el modelo o agente y el figurante o relleno. Personaje principal, personaje agente o relleno, o agente o modelo, perdón, y el personaje secundario. ¿Listo? En las estadísticas de nombres, con base en número de veces que aparece, haz dos preguntas. Sujeto, ¿cuáles son sus acciones? Objeto, perdón, ¿cuáles son las acciones hacia él? Nombres, ¿cuál es el significado de los nombres? Entonces, cuando se revisan los nombres, se tienen que hacer se tienen que analizar estas cosas. ¿Quién es el sujeto de las acciones? ¿Quién es el objeto de las acciones? ¿Y cuál es el significado de los nombres para darle a eso, pues, el análisis de tipo ontológico? Entonces, ahí me aparecen los personajes. Entonces digo que los personajes es Jehová, determina que Israel prevalecerá en la batalla, fue quien dio la victoria a Israel, declara la guerra contra Amalek, hace un altar, hacen un altar en su nombre. ¿Listo? De una de sus características, que es Jehová Nissi. Personajes de derecho. Entonces Moisés envía a José a pelear y sube a la cumbre del collado, levanta la mano con la vara en ella y esto determina la inclinación de la batalla a favor de Israel. Las baja y se inclina hacia Amalek, sus manos se cansan, recibe la orden de Dios de escribir lo sucedido y dar un mensaje a Josué, edificó el altar y le puso el nombre según la característica que se le reveló en esta situación y da la explicación de lo mismo. Otro personaje para mí principal ahí o de pleno derecho es Josué. Es la primera vez que aparece su nombre, el cual significa Jehová salva. Ojo con eso, esos son detalles que uno tiene que encontrar en el estudio del texto, ¿cierto? La primera vez que aparece el nombre Josué en el texto bíblico y que refiriéndose a él y que significa Jehová salva. Ojo, porque eso tiene toda una connotación y toda una explicación en el texto, ¿sí? Recibe el mandato de Moisés de recoger a los varones, de escoger a los varones de ir a la batalla con Amalek. Obedece el mandato de Moisés, triunfa sobre Amalek, es el destinatario de un mensaje de parte del Señor. Di a Josué, le dice, di a Jehová salva que Jehová salva. Muy bien. Amalek sería otro personaje principal. En algún momento pensé que era un personaje figurante o de relleno, pero también puede ser un personaje principal. Inicia la guerra contra Israel, prevalecía cuando Moisés bajaba sus manos, fue derrotado por el ejército de Israel, se constituye el enemigo de Jehová de generación en generación. ¿Recuerdan lo que les dije hace 8 días de los personajes modelos o agentes?
Yo les dije que los personajes modelos o agentes eran los que inclinaban, los que producían el movimiento en el relato. Y pasa efectivamente eso con Aarón y Hur. Son personajes importantes, no son los principales, pero son importantes. Suben a la cumbre del collado con Moisés, sirven como soporte para Moisés y por ende para Josué y el pueblo de Israel. Hace cuenta, si la acción de ellos de poner la piedra, de sentar a Moisés y de sostener cada uno la mano de Moisés arriba, es determinante en el relato. Y son los agentes, son los personajes agentes, son los que producen el movimiento. Se los expliqué con la niña en el relato de Naamán, con los siervos en el relato de Naamán. Eso pasa en los relatos y es bien interesante. Llevan el mensaje, dicen esto y eso produce el cambio. Y el figurante relleno, aquí estoy diciendo que es el pueblo. Dinámica de la guerra, entonces. ¿Quién inicia la pelea? Me empiezo a hacer preguntas, ¿sí? Empiezo a aplicar las preguntas. Amalek inicia la pelea contra Israel. ¿Quién gana la pelea? Israel vence sobre Amalek y dice el texto que Josué deshizo a Amalek colocándolo como sujeto de la acción. Josué. La declaración de que Josué deshizo a Amalek hace conexión directa con su nombre, diciendo Dios salvó a Israel y le dio la victoria sobre Israel, sobre Amalek. Josué deshizo a Amalek. Dios salva. Entonces Dios salvó a Israel y deshizo a Amalek. ¿Se dan cuenta cómo ya empiezo a jugar con el tema ontológico y con el significado de los nombres? Literal sería más o menos así. Jehová salva, deshizo a Amalek a filo de espada. Literal, ¿cierto? Jehová salvó a Israel deshaciendo y deshizo a Amalek a filo de espada, para usar ahí la categoría. Pero estoy jugando con el significado del nombre, ¿sí ven? Bien. ¿Qué determina el triunfo de la batalla? Ahora me pregunto, ¿sí ven? ¿Quién, qué? Bueno, la vara en la mano de Moisés, digo yo. Quizá me equivoco. La vara es el objeto determinante en la mano de Moisés. Si esta no estuviera allí, no habría propósito de mencionarla. Entonces digo, es relevante, o sea, se menciona la vara por algo y para algo. El sostenimiento de la vara en las manos de Moisés determina la victoria de Josué e Israel, verso 9, 11, 12 y 13. Sigo. ¿Cómo se desarrolla el triunfo sobre Amalek? El triunfo se desarrolla de una manera comunitaria así. Por eso yo estoy diciendo que el fin retórico es unir las manos para la victoria. El ejercicio colaborativo. Josué escoge los varones y sale a pelear contra Amalek. Moisés, Hur y Aarón suben a la cumbre del collado. Moisés lleva la vara de Dios, la cual levanta como una bandera izada. Es una bandera. Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, mi estandarte. En lo alto, verso 10. Moisés se cansa y al ver Hur y Aarón que bajaba las manos a causa del cansancio y que eso significaba la derrota de Israel, ellos activamente toman lugar en la batalla siendo un sostén para Moisés. Josué y los varones deshacen a Amalek. ¿Se dan cuenta que es comunitaria la cosa? Es comunitaria. Podríamos decir que la comunidad representada en sus líderes, Moisés, Hur, Aarón, y los líderes emergentes, Josué, y el pueblo, varones de guerra, unieron sus manos a las de Dios para obtener la victoria sobre Amalek. ¿Qué pasa con la pelea? Ahora Dios declara la guerra a Amalek de generación en generación por cuanto se levantó su mano contra Israel. Ahora Dios levanta su mano contra Amalek. Dinámicas de los actores. ¿Quiénes son los sujetos de las manos? Moisés. La vara de Dios está en su mano, subía y bajaba las manos, sus manos se cansaban, Aarón y Hur sostuvieron sus manos, hubo firmeza en sus manos, debía escribir el acontecimiento. Según estas versiones, es Moisés quien levanta en su mano la bandera, vara, y dice Jehová está en guerra contra Amalek. Cuando tú lees en estas versiones, diferente a lo que dice la Reina Valera, dice Moisés con la vara de Dios en su mano, dice Jehová tendrá guerra contra Amalek. Eso es importante también porque hay otra acción de la mano en estas versiones. Bien, sigo. Podemos concluir que la gran mayoría de las acciones giran en torno a las manos de Moisés, pero no por sus manos en sí mismas, sino porque la vara de Dios estaba en sus manos. Todos se movieron de manera corporativa en pro de mantener la vara de Dios en alto, mientras Josué peleaba con Amalek y tuvieron una gran victoria. Amalek, según la Reina Valera, Amalek levantó su mano contra Jehová. El primer relato de este capítulo, versículo 1 al 7, ahí me voy al contexto, ¿sí ven? Nos muestra un pueblo que pelea contra Moisés y cómo eso significa pelear contra Dios. Ahora un pueblo declarará la guerra al pueblo de Dios
y eso no es otra cosa que levantar la mano contra Dios. Desconecto eso con el relato anterior del versículo 1 al 7 y termino. ¿Listo? Y ahí termino. Concluyo y construyo mi sermón y prediqué un sermón muy bacano en un momento específico y muy chévere que otras personas reprodujeron y dijeron, ah, me gustó el sermón, ¿será que lo puedo predicar en mi iglesia? Y lo predicaron en su iglesia y toda la cosa y también bacano. Bien, preguntas. Eso es lo que van a hacer. Entonces les voy a poner la diapositiva, se las voy a poner en la semana, les voy a decir en qué semana les voy a poner esa diapositiva. Voy a poner esa diapositiva en una de las semanas, ¿listo? Para que hagan ustedes el ejercicio en la semana, bueno, en esta semana estamos en encuentro número 9, en la semana del encuentro número 7. Voy a dejar el 2, 3, 4 y 5 quietos para después poner ahí presentaciones. En el 7, que sería como este más o menos, o el 8, en el 7 les voy a poner. Entonces van a la semana 7, revisan la tarea y ahí me hacen la entrega que va a quedar para el domingo. ¿Está claro lo que van a hacer? Escogen un relato del Antiguo Testamento, igual les lo voy a poner ahí. Escogen un relato del Antiguo Testamento, mejor se lo voy a poner en la semana 6. Escogen un relato del Antiguo Testamento, no lo van a escoger tan largo, ¿cierto? Y hacen todos los pasos que yo les estoy diciendo que hagan ahí. Les debe quedar un documento interesante. Quiero ver que cojan el texto y que me subrayen, me hagan las líneas, quiero que hagan eso también. ¿Listo? Las palabras que se repiten, la estructura del texto, toda esa cuestión. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esa tarea queda para el domingo. El domingo a medianoche se cierra. Esa es su segunda nota. Su tercera nota es la exposición. Dime, Fran. Facilito, Dios. Profe, bueno, yo le voy a decir la verdad, yo estoy un poco enredado, pero no enredado con lo que usted nos está explicando. Bueno, en parte. Solo que, bueno, vimos métodos exegéticos y nos explicaron un método. Fuimos con Edesio y también con el profe Edesio también nos explicó método de acercamiento a la Biblia. Vimos herramientas, bueno, la materia que sustituyó a hebreos, a idiomas antiguos, y también nos muestran otros métodos. Entonces, la pregunta es, ¿un estudio bíblico tiene que pasar por todos estos métodos o hay un método de estudio bíblico que uno, es decir, si yo puedo aplicar solamente con este y no tengo que tocar otros métodos, sino que con este puedo hacer ese ejercicio bien y así sucesivamente con el que yo quiero usar? Yo creo que uno debe conocer los métodos porque en el ejercicio, esa respuesta ya, esa pregunta ya se la había respondido, porque en el ejercicio de interpretación yo considero que uno debe mezclar los métodos. Porque los métodos, como les dije en la clase anterior, los métodos no son excluyentes uno del otro, sino que los métodos son articulables, cooperan uno con otro. Y eso me lleva a hacer un mejor ejercicio de interpretación. Entonces, aprendan los métodos, ¿sí? Y si decidimos volver a retomar el griego y el hebreo, ¿sí? O si ustedes deciden estudiarlo como seminario, los dos cursos de griego y hebreo, pues eso va a enriquecer su método, porque ustedes se van a meter en los originales, ¿sí? Y desde los originales van a encontrar otras cosas, ¿sí? Y van a encontrar que el inicio con Bau, y aquí con Bau, y aquí con Bau, y que el Kai de aquí tiene una significación con el Kai de aquí, y eso hace un corchete que le permite hacer un quiasmo en el texto y ver una cantidad de cosas muy, muy maravillosas. Entonces, no se enrede, usen los métodos. Y a veces revise cuál funciona mejor. Dese cuenta que por eso no les estoy pidiendo que escojan un texto del Evangelio, ¿sí ves? No les estoy diciendo escojan un Evangelio. Les estoy diciendo escojan un relato del Antiguo Testamento, un relato corto, como el que escogí yo, de Amalek, 8 versículos, y hagan el ejercicio. Puede ser de los jueces, puede ser de los libros históricos. Escójanlo, de Ruth. Bueno, Ruth es toda una unidad de sentido, pero pueden encontrarlo ahí. Pero quiero que me trabajen quiero ver su ejercicio quinario, quiero ver su ejercicio de acercamiento a este método, porque hay un peligro que sí es terrible, Fran y compañeros. El problema es que una vez teoriza los métodos
pero no usa los métodos para la interpretación. Eso sí es peligroso y es triste y le pasa a muchos predicadores y a muchos teólogos y a mucha gente que hace interpretación bíblica, que predica sobre todo, que en el afán del día a día deja de aplicar los métodos, deja de hacer el ejercicio de aplicar los métodos para la interpretación bíblica, ¿sí? Y sigue interpretando ahí, pues ya lo maneja, entonces ahí teoriza un poquito, se mete, y sale y predica, pero no hace el ejercicio juicioso. Y los métodos son para usarlos. Recuerden lo que dije al final de la presentación anterior. El nivel lingüístico con el nivel práctico tienen que ir de la mano. O sea, la práctica en este ejercicio es clave. No solo desde el punto de vista de la vivencia comunitaria, sino desde el punto de vista de la acción misma de la preparación. ¿Listo? Por eso se dice que usted preparando un sermón se demora mínimo 15 horas. Mínimo. No máximo, sino mínimo. Pues el 50% de su tiempo, ustedes trabajan de tiempo completo con la iglesia, deben saber que el 50% de su tiempo es para preparar el sermón. Lo demás para hacer reuniones, para ir a reuniones de consistorio, para hacer formación, por trabajo de formación del líder, para hacer la pastoral. Recuerde que la pastoral es un trípode de 3 patas. ¿Listo? Un trípode de 3 patas. La exposición bíblica, la pastoral en sí misma y la formación de líderes, o el desarrollo de liderazgo. Un pastor no le puede dedicar las 3, no le da. Por eso uno necesita delegar en ancianos, delegar en diáconos, trabajar colaborativamente. Nos sirve el texto de Éxodo que trabajé, ¿sí? De la guerra contra Amalek, para pensar en eso. Las batallas y las victorias son comunitarias. Las ganan y las pierden las comunidades. ¿Sí? Entonces es básicamente eso. Unamos nuestras manos a las de Dios y tengamos victorias. Ese fue mi tema. ¿Preguntas con relación a lo que deben hacer? ¿Es un trabajito sabroso? ¿Eso les va a quitar tiempito? Sí. Trabájenle todos los días un ratico para que no se cuelguen y terminen ahí medio despapallados. Bueno. ¿Listo? Profe, usted ahí en el trabajo nos pone los puntos que debemos desarrollar. Sí, yo les voy a poner, por eso lo voy a hacer en la semana 6, les voy a poner ahí lo que espero de ustedes, les voy a redactar lo que espero de ustedes y, mm, y les voy a poner la presentación que les acabo de dejar para que la usen como ejemplo. ¿Listo? Profe, pero denos más tiempito. Esta semana estaba tanto ocupada. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo necesitan? Pues a ver. Eh, Les voy a dar el tiempo que me pida Noemí. Noemí, ¿cuánto tiempo necesitan? sin palabras. Vamos, Memi. Estamos en las manos de Noemí. Frank solo duerme Piensa, 3 horas. Serían 20 horas piensa muy diarias. bien, piense muy bien antes de hablar, Memi. ¿Qué dijo Noemí? El que calla otorga. Memi, A Noemí no les quiere ayudar. Si Noemí no le ayuda, entonces nos vamos para el domingo. Yo estoy hasta el domingo. Noemí, ellos están en sus Hasta manos. este domingo, hasta este. Yo lo tengo hasta este domingo, pero Fran dice que eso es muy poquito tiempo. Entonces le está pidiendo más tiempo. Yo estoy diciendo, si Noemí pide más tiempo, les doy más tiempo. Si no, no les doy más tiempo. Recuerden que tienen que entregarlo de misionología el 30, ¿no? Espero que estén trabajando juicioso en eso. Entonces, Noemí, ¿lo dejamos qué? ¿Para el miércoles 26? ¿Para el viernes 28? Sí. Dígame usted. Sí, señor. ¿Miércoles o viernes? Viernes. Bueno, viernes 28. Se van. Se lo va a dejar el viernes 28. bravo, Memi. Sean juiciosos, no se van a acumular, porque el 30 tienen que entregar misionología, ¿no? No se le olvide. Listo, pues, muchachos. Cuídense mucho, tengan buena noche. Descansen. Tengo que conectarme ahora a una reunión con el Rebe Dione. Está esperándome. Un abrazo. Bendiciones, feliz Bueno, noche. bendiciones. Saludos a todos. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche para todos, bendiciones. Bendiciones.